Dice que los dones son muy importantes porque nos permiten a nosotros empoderarnos e inclusive para evangelizar, ¿verdad? Porque no es lo mismo evangelizar así al tarán tan tan que evangelizar con poder, ¿verdad? Cuando Jesús se le acercó a la samaritana, no solo le habló de agua, sino que le habló, también le dio palabra de conocimiento, de ciencia, ¿verdad? Cuando le dijo 4 o 5 esposos, no sé cuántos has tenido, y este último no es nuestro esposo, y a ella ni siquiera le impresionó si iban a adorar en Israel o en el monte no sé qué, sino que dijo, tú eres profeta. Conocí a un hombre que me dijo todo de mi vida, ¿verdad? Entonces Jesús y ella no se conocían. Entonces yo digo, si nosotros salimos a evangelizar y se manifiesta, por ejemplo, el don de profecía, eso va a empoderar el evangelismo y vamos a tener un evangelismo con poder. Nosotros no vamos a dar la profecía, es Él a través de nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante los dones de Dios para poder evangelizar. Y también dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es como un campo de entrenamiento, aquí nos entrenamos. Un día mi hija me dijo, yo iba en el Uber y yo no le hablé al muchacho del Uber. Y me dice, mami, entonces ¿qué va a hacer usted a la iglesia? ¿Qué es lo que usted va a hacer a la iglesia si ni siquiera le habló al señor del Uber? Y yo me sentí tan mal porque lo que venimos es a gastar el tiempo si no lo ponemos en práctica. De ahí nos llenamos, ¿verdad? Y entonces este es un campo de entrenamiento. Entonces aquí vamos a ver algo de la profecía para ponerlo en práctica afuera. Dice que afuera hay gente que no tiene iglesia, que no tiene Biblia, que no tiene a Dios, y nosotros que lo tenemos, pues lo vamos a llevar a través de, qué sé yo, del don de profecía, por ejemplo. Cuando uno mira la vida de Jesús, se da cuenta que Jesús estaba con todos los dones. Eso hizo la diferencia, ¿verdad? Porque si Jesús hubiera sido Dios en la tierra, de ahí nadie se puede comparar a Él. Entonces Él se hizo humano con todos los dones. Y Él al ejercitar los dones de sanidad, de milagros, de profecía y todos los dones que se manifiestan, ¿verdad? Él fue de mucha bendición. Entonces yo más bien si pienso que Él era Dios, yo digo, yo ni me comparo con Él. Él sí, porque era Dios, ¿verdad? Entonces rechazaría los dones y los despreciaría. Eso fue para el tiempo de Dios y fue cuando Dios, pero los dones son para hoy, para la iglesia y para poder servirle a los demás, ¿verdad? Entonces el secreto de Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo, bueno, desde el vientre, ¿verdad? Dice, estaba lleno del Espíritu Santo y además de estar lleno no se conformó con eso, sino que todos los días oraba, tenía una comunión íntima con Dios, ¿verdad? Eso era el secreto de Él. Entonces Dios le mostraba, Dios le hablaba y Él lo escuchaba y después iba a hacer todo lo que Dios le decía. En ningún momento Él dijo, yo hago las obras que yo quiero, ¿verdad? Él dijo, todo lo que veo hacer a mi Padre, todo lo que oigo de mi Padre, todo lo que escucho, todo lo que yo lo veo, eso es lo que yo hago. Y mi testimonio no es mío, yo conforme oigo, eso hablo. O sea, yo no ando inventando nada, yo soy como una copia al carbón de mi Padre, ¿verdad? Entonces así tenemos que ser nosotros, buscar esa intimidad con Dios, porque en las fuerzas humanas usted se cansa de pedir un milagro. En fuerza humana, ¿verdad? A veces uno trata de hacer la obra de Dios en las fuerzas de uno, ¿verdad? Y no le da oportunidad a Dios, porque en este caso tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que dirige, es el Espíritu Santo el que guía. Entonces es un secretito, la intimidad que Jesús tuvo con el Padre y que también Él era, todos los dones se manifestaron en Él. Entonces el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes anhelen los dones, anhélenlos, en especial el de profecía, porque cuando uno profetiza está edificando a la iglesia, ¿verdad? Pero alguien te dio una palabra de levantamiento o de exhortación o de consolación, ¿verdad? Son tres aspectos que tiene que tener y eso es muy bueno para la iglesia. En la Biblia hay unos ejemplos de dones de profecía. Por ejemplo, Pedro sabía que lo de la finca, que Ananías, o de la propiedad, Ananías y Zafira habían vendido la finca y se dejaron un poco de plata y prácticamente robaron, ¿verdad? Y Pedro supo,
por el don de profecía lo que ellos habían hecho en el secreto. Voy a ir un poquito más rápido. También Ananías sabía qué tenía que decirle a Pablo para que fuera lleno del Espíritu Santo cuando Pablo se convirtió, ¿verdad? Dice, bueno, ¿ahora qué hago yo con esto? Bueno, vaya a la casa, allá hay un muchacho que se llama Ananías, va a venir y le van a poner las manos y le va a decir palabras de consuelo o de dirección. Él sí sabía qué tenía que decirle a Pablo y Dios usó a Ananías para decirle qué tenía que hacer. También hay otro profeta que se llama Agabo. Agabo es un señor que predijo una hambruna, creo que en Israel, y sucedió, ¿verdad? Hay otro también, él dijo, Agabo, cómo iba a ser arrestado el apóstol Pablo en Jerusalén, que lo iban a amarrar y se amarró un cinto él mismo, así dijo, así van a amarrar el dueño de ese cinto, y era Pablo, ¿verdad? Luego hay unas pautas bíblicas que, por ejemplo, dice que la profecía debe ser deseada. Puede ser que entre alguien aquí y diga, ¿y para qué quiero yo eso de la profecía? A mí no me interesa, no me edifica, no, o sea, puedo vivir sin ella. Y no, el apóstol Pablo aconseja, la profecía tiene que ser deseada. Entonces ustedes digan, yo quiero tener el don de profecía, yo quiero servir de levantamiento en la iglesia, dejar de hablar paja y hablar palabra de levantamiento a mis hermanos, ¿verdad? Porque a veces uno se reúne y lo que habla es pura bla, bla, bla. Pero ahí en esa hablada puede ser que Dios la levante a usted con una palabra de levantamiento para la hermana. Y entonces hay que anhelar la profecía. En esta administración divina es Dios quien elige los gobernantes, quienes van a estar aquí en la tierra haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Como el nuevo presidente que ahora presenta el gabinete, aquel me va a ser el ministro de Educación, usted es la ministra de Justicia, y así es el reino de Dios. Dios dice, usted me va a funcionar como profeta. Y puede ser que se levante gente que envidia a uno o a la persona, pero es Dios el que gobierna y es Dios quien reparte, ¿verdad? Luego los dones se deben de ejercer en amor, no como en tiranía o groseramente, sino que todo lo que hagamos sería por amor. No debemos de despreciar la profecía. Dice que deben de ser ordenadas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una profecía y la hermana tiene una profecía y ella también, las tres hablando en lenguas como locas, ¿verdad? Eso no está bien, sino que nos aguantamos, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Voy a esperar que la hermana Paula termine de dar ese discurso y después sigo yo. La profecía tiene que darse en orden, ¿verdad? Usted saber el momento para darlo, pesarla y usted decir, voy a ver en qué momento puedo dar esta palabra, ¿verdad? Entonces, o se la dice a los pastores para que ellos la pesen. Hermano, yo siento esto, esto y esto, como hizo ella, ¿verdad? Y entonces los líderes que tienen más experiencia o pesan la situación y dicen, déjala con toda confianza, ¿verdad? Luego dice, deben darse bajo el liderazgo de la iglesia para ayudar al liderazgo en lugar de usurparlo. Los que damos palabra tenemos que entender que la estamos dando para hacer ayuda a los líderes de la iglesia y no para quitarle siempre el campo a Jorge. Es decir, sí, ya todo el mundo viene solo a escuchar a doña Lili dando profecía. Ya Jorge pasó en un segundo plano, o sea, no se trata de usurpar la autoridad, se trata de que somos una ayuda, todos los que profetizan o profetizamos, somos una ayuda para el liderazgo de la iglesia, para acá, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, no para lucirme como una estrella. ¿Cómo viene la profecía? Las palabras de conocimiento vienen a revelar, por ejemplo, una profecía puede revelar perfectamente el pecado, ayudar a encontrar algo, a advertir o proporcionar seguridad, a revelar pensamientos y a proporcionar sanidades. Todos los sentidos entran en juego, uno puede verlo, dice, a través de imágenes. Vea, usted puede ver como la dona que vio la hermana, ¿verdad? Ve una imagen, ve una palabra escrita, puede oírlo con una voz, ¿verdad? Ahí usted oyó. También en una profecía puede ser que se manifieste a través de un olor, como un hermano que dijo, huelan, la vez pasada. Sí, que vino ese que me dio la palabra para Nidia, ¿verdad? Y él dijo que como que olieran, que había un olor como a nardo, no sé qué, y había un olor. Y yo dije, Dios mío, no puede ser que sea el servicio, porque la mente racional dice, esto debe ser que bajaron una cadena del servicio y salió el olor, ¿verdad? Y yo dije, no puede ser que se metiera el olor hasta allá donde yo estaba, y yo lo pude oler, ¿verdad? Y era como la presencia de Dios a través de un olor exquisito, de flores, era algo precioso, ¿verdad? Entonces, a través de eso puede venir, o un sabor en la boca. Y yo no me he lavado los dientes y tengo una sensación de dulzura, ¿verdad? Puede ser perfectamente.
¿Cómo proceder? Dice, la palabra, la profecía cuando viene tiene que ser consistente con las escrituras, tiene que calzar con la palabra de Dios, con el carácter de Dios, que se parezca al carácter de Dios, ¿verdad? Le tengo que preguntar a Dios, si estoy dudosa, tengo que decirle, Dios, esto es tuyo, Dios, por favor, y que la comunicación con Dios sea recíproca, ¿verdad? Que yo le pregunte y que Él me conteste. Luego dice, pídale a Dios su corazón sobre el asunto. Luego dice, ¿cómo entregar una profecía? Yo tengo que pensar cuál es el momento. Si usted no está segura o no sabe en qué momento darla, entonces usted va donde los líderes y le dice, hermano, yo tengo esta palabra, yo tengo esta cosa aquí que me revolotea la mente, ayúdenme, ¿verdad? Y los hermanos van a pesar. Si es apropiada para el entorno, si tiene paz, también hay que hablar con sencillez, hablar con amor. Tenemos que asegurarnos que la profecía sea de aliento, de edificación y reconfortante. Use la tercera persona, dice, no use la primera, y hable normalmente. Decía en el libro que no debemos de decir, he aquí pueblo mío, así dice el Señor, porque si el Señor habló, o sea, habló, ¿verdad? Así, que uno no debe decir, he aquí que así dice el Señor. No podemos decir así, porque no dejamos campo para la duda, para que me la pesen, ¿verdad? Entonces yo tengo que decir, yo siento en mi corazón esta situación, así usted me pesa lo que yo estoy diciendo, pero si yo digo, así dice el Señor, usted dice, sí, que vamos a pensar nada, Dios habló y entonces, ¿me entiende? Y que no ponga un tono de voz especial, pueblo mío, así dice el Señor, o así dice el Señor, pueblo mío, y que yo finja la voz. Esas cosas no se deben de dar, pero en la medida de lo posible tratar de que la voz salga normal. Dice que debemos de dejar un espacio para equivocarnos, que eso se llama un descargo de responsabilidad, de decir así, yo creo que Dios está poniendo en mi corazón que hay unos pensamientos aquí que no calzan con la voz de Dios, una cosa así, ¿verdad? Y no decir, yo siento, esto es de Dios. Es posible que si Dios le da una profecía, que la escribamos. Dice que no debemos de profetizar consecuencias negativas. Debemos de respetar la dignidad y la privacidad de la persona que recibe la profecía, especialmente si se trata de pecados. Imagínense que yo tengo un pecadillo ahí oculto, un secreto, y que me avergüence el profeta, ¿verdad? Yo tengo que guardar, como quien dice, la discreción y guardar la dignidad y la privacidad de la persona que en ese momento está pecando y que Dios me está dando la palabra profética, ¿verdad? ¿Cómo crecer en la profecía? Dice que los líderes deben de propiciar un entorno positivo para que las nuevas irlas como adiestrando, ¿verdad? Y decir, bueno, tienen todo el derecho de opinar, de dar una palabra, o sea, de equivocarse, que no diga, yo ni loca hablo en la iglesia porque se van a burlar de mí, ¿verdad? Sino que más bien que aquí se dé un ambiente, tampoco es que, ¿verdad?, todo le vamos a decir, sí, Señor, palabra de Dios, pero sí se dé un ambiente de confianza. ¿Cómo vamos a crecer? Saturándonos de la palabra, entre más palabra, más rápido Dios la va a usar, está con bastante conocimiento de la palabra, ayuno, meditación, oración. Tenemos que cultivar un espíritu tranquilo, ¿verdad? No es que digan, mire, esa bochinchera y siempre se levanta a dar palabra y es una bochinchera, ¿verdad? Entonces no, tiene que ser una persona que dé testimonio, que tenga un espíritu tranquilo, ¿verdad? No una mal hablada y aquella cosa espantosa, entonces todo eso resta credibilidad. Entonces dice que tenemos que tomar riesgos, animarnos a hablar, aunque nos dé vergüenza, animarnos. Y pedirle al pastor, en caso de que usted sienta muchas veces profetizar, pedirle al pastor, hermanos, yo quiero que impongan las manos sobre mí, ¿verdad? Aunque es Dios quien reparte, a veces el imponer las manos le confirman a uno un don. Dice, todas las cosas las hace uno, eso está en 1 Corintios 12:11, todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ve que es una voluntad de Dios? Nadie puede decir, yo en esta iglesia no sirvo para nada, la verdad es que yo soy un problema en el mundo, solo respiro. No, ya el Espíritu Santo ya nos repartió los dones. Y a como Él quiere. Si yo rechazo un don, le estoy diciendo, ¿sabe qué? Dios se equivocó porque yo no voy a dar profecía, ¿verdad? Eso no debe ser así, sino que entender que es Dios quien te repartió el don de sanidad, el don de profecía, el don de lenguas, y usted tiene que usarlo y yo también.
A veces, ¿verdad? Con la imposición de manos, dice, por ejemplo, en Romanos 1:11 dice, porque deseo verlos, dijo Pablo, para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Él iba a orar por esa iglesia y él tenía la seguridad que algún don les iba a ministrar, ¿verdad? A través de la imposición de manos. Luego dice en 1 Timoteo 4:14, no descuiden los dones que tienes. Eso es otra cosa que a veces hacemos nosotros, los descuidamos, nos dormimos de pereza, Dios no me ha vuelto a usar en esto, y lo descuidamos. Y dice, no descuide los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Pablo le habían puesto las manos a Timoteo, y como Timoteo era joven, pudiera ser que se menospreciara. Entonces Pablo le dijo a él, no lo descuide. En 2 Timoteo 1:6 dice, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pablo le dice a Timoteo, ve a Timoteo, por favor, aviva el don que Dios le dio a usted con la imposición de mis manos. Luego dice que debemos de considerar el carácter de los que profetizan. Dice que si tienen pasión por Jesús, que si honran y defienden la Biblia, que si están viviendo en forma responsable y creciendo, se someten a las autoridades de la iglesia. Esa que da palabra se somete a la autoridad, es una cabra loca que ni se sujeta a nadie y viene aquí a dar palabra. Ustedes ven, ¿verdad? Todos tenemos que ver si esa persona se somete a las autoridades, si es emocionalmente, psicológicamente estable. ¿Se fijan ustedes si ella es emocionalmente estable? ¿Psicológicamente está bien de la cabeza? ¿Verdad? Porque pudiera ser que venga alguien ahí trastornado a hablar en nombre de Dios y nada que ver. Está creciendo en madurez, produce frutos piadosos, hace que las personas se arrepientan y busquen un toquecito más de Dios cuando da una palabra, o es nada más exhibirse. Luego dice que si la persona glorifica y exalta a Dios o se exalta a sí misma. La profeta esa busca siempre exaltar a Dios o le encanta lucirse en el micrófono, ¿verdad? Entonces hay que ver si el profeta busca exaltar a Dios o exaltarse a sí mismo, y si refleja un corazón o tiene un borde vengativo y agudo. Luego dice, pruebe la profecía con sinceridad y amor, con un corazón abierto. La profecía hay que probarla, no despreciarla, ¿verdad? Pruebe la profecía con confianza, distinga entre lo verdadero, lo falso y la que no es profecía. La verdadera profecía es una revelación del Señor que es comunicada con precisión, puede sufrir algún grado de impureza. Entonces la profecía se puede dar no tan perfecta, pero sí es un mensaje profético. Pero el mensaje, la esencia del mensaje resulta que sí era de Dios. Entonces pudiera ser que la profecía caiga en eso, pero eso no quiere decir que sea falsa, ¿verdad? La profecía tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? No hablar de mi mente. Dice que también la profecía es inspirada por un espíritu maligno. A veces la profecía es inspirada por alguien, por un ente espiritual, tiene poder maligno y produce frutos impíos, ya cuando se da una profecía que ya realmente es el enemigo. Vamos a ver, dice aquí que si los pensamientos, por ejemplo, una profecía puede salir de los pensamientos del orador con contenido aceptable y no es inspiración del Señor, ¿verdad? Digamos, lo que yo estoy diciendo puede ser verdad, todos me aceptan, pero no era inspiración de Dios. Chao. La verdadera profecía no entra en conflicto con las escrituras, tiene que estar como casada, la profecía tiene que estar casada con la escritura, no divorciada. Yo no digo, la Biblia dice aquí y aquí a este lado habló Lilian, ¿verdad? Porque lo que yo hablo de profecía tiene que calzar con la palabra. Dice que no le por ejemplo, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, y si alguno quita las palabras del libro, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. Entonces, si vamos a dar una palabra de Dios, que sea de Dios, ¿verdad? No le agreguemos y no le quitemos, aunque se puede dar esa una mala redacción por ignorancia. Pero Dios sabe, ¿verdad? Que no es que yo le quiero quitar para que el hermano nunca Dios lo bendiga, porque yo me cae mal y yo le quito un pedazo de profecía. No quiten a la profecía nada, ni tampoco le añaden. No se puede añadirle más, porque aquí hay una sentencia, ¿verdad? De que si le añado o le quito, me pierdo, ¿verdad? Eso es un problema. Y reforzar el tema de la palabra profética. 1 Corintios 14:3 dice, en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos, consolarlos. Edificar, animar, consolar. Por eso hablaba de las palabras negativas, ¿verdad? O sea, Dios no nos está dando un don profético para decir,
Sobre vos, Dani, sobre vos, Ari, sobre vos, Diego, va a caer las 7 plagas, ¿verdad? Por esto y esto y esto que hiciste. O sea, esa no debería de ser la forma profética, por lo menos mientras estamos practicando. Por lo tanto, parte de los propósitos de la profecía son preparación o ánimo, aplicación práctica de las escrituras, libera o discierne el don, libera sanidad física o emocional, confirmación, expone a Satanás y sus prácticas o pecados secretos, inspiración en adoración. O sea, podemos estar adorando y el espíritu profético se empieza a mover con cánticos nuevos, con algo especial, una palabra, y también puede suceder. Y advertencias, como Hechos 20:23, que dice: lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. O sea, es posible que el Espíritu Santo nos diga: hacia dónde vas vos, te puede pasar eso. Entonces, es como para recapitulizar el tema de la palabra profética. Hablar en lenguas, el don de lenguas es inspirado por el Espíritu y no es aprendido por una charla. Ahora, es importante comprender, obviamente, que los dones del habla son palabra profética, don de lenguas e interpretación de lenguas, son esos 3. 1 Corintios 14:14 dice: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Entonces es posible que nosotros oremos en lenguas y digamos: ¿pero qué es esto que estoy diciendo? No entiendo nada. Pues sí, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces no vamos a estar orando en lenguas como comunidad todos los días, todo el día, porque nadie entendió nada, a menos que haya el don de interpretación de esas lenguas. Por lo tanto, siempre va a haber una relación entre don de interpretación, lenguas y palabra profética. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En este caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro, ¿verdad? Eso lo dice en 1 Corintios 14. Función de las lenguas, sobrenatural, es una inspiración de comunicación a Dios. 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lengua no habla para los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Por lo tanto, cuando estamos hablando en lenguas, si no hay interpretación, deberíamos de hacerlo acallado. De repente estamos orando y alguien empieza a cantar en lenguas. Puede ser un canto de edificación propia para esa misma persona, pero no es un mensaje para la comunidad. El problema sería como que yo agarre el micrófono orando por mí en lenguas y no haya interpretación. Entonces eso no se hace, no se debería de hacer, a menos que haya una interpretación. Vuelvo, insisto, si el charlista lo hace es para edificación propia, nadie necesita interpretación. Hay momentos donde la persona que está predicando de repente empieza a orar en lenguas, a adorar en lenguas como una inspiración del momento, sin necesariamente ser un mensaje, pero lo está haciendo, ¿verdad? No es que es un mensaje, pero lo está haciendo. Lenguas pueden ser usadas para orar y para cantar a Dios. 1 Corintios 14:14 dice: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué hago entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Colosenses 3:16 dice: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyase y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. ¿Ven? Con gratitud de corazón. O sea, es posible que cantemos salmos, que cantemos himnos, que cantemos las canciones, ¿verdad? Pues que son escritas con inspiración divina, dependiendo de la letra que se vaya a desarrollar, pero también canciones espirituales. Esto es a lo que llamamos cantar en el Espíritu. Ahora, hay una interpretación de lenguas, puede ser traducir un idioma o interpretar mensajes por el Espíritu. Esto está asociado con el don de lenguas. Entonces es posible que Dios me dé un mensaje en japonés de no sé dónde, de un lugar súper recóndito donde yo ni siquiera he ido, y empiezo a hablar de así como un idioma extraño. Yo no entendí, mi entendimiento no lo comprendió, yo nada más lo dije, la gente no entendió, pero de repente había alguien de esa ciudad que hablaba ese idioma. Entonces, eso es una traducción del idioma que la persona está hablando y que Dios está usando a esa persona para hablar en ese idioma.
Otra es mensaje por el Espíritu, que es un mensaje espiritual. Esto es asociado nuevamente con el don de lenguas. Primera de Corintios 14:5 dice: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. ¿Ven? Porque si hablamos en lenguas nadie entiende, pero si profetizamos entendemos. Y si hablamos en lenguas y hay interpretación de lenguas, vamos a tener un mensaje profético. Por eso es que él dice: pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que este también interprete para que la iglesia reciba edificación. Todo eso es palabra de Dios escrita, lo que estoy leyendo. El que habla en lenguas debe orar por su interpretación. Si no hay interpretación, no debe darse como mensaje y hablarlo directamente con Dios para edificación propia. La interpretación de lenguas es sobrenatural, no es una traducción del lenguaje. Yo inclusive cuando yo estuve una vez en un viaje de misiones con Ken, recuerdo que estábamos en México y que alguien gritó en lenguas, pero fue algo sobrenatural. Ella lo gritó, interrumpió la sesión y era como un espacio de administración. Y entonces Ken dijo, a mí me llamó mucho la atención, porque una cosa es leerlo y otra cosa es verlo en acción. Entonces Ken dijo, bueno, después de que ella gritó y dijo todo, que nadie entendió nada, él dijo, bueno, la palabra de Dios dice que si hay un mensaje en lenguas tiene que ser interpretado. ¿Quién tiene la interpretación? Y ya por allá levantan la mano y pasan al frente y dan el mensaje. Entonces la vez pasada inclusive aquí en esta iglesia, Jerry Shannon dio como un mensaje alto profético o un canto, ya no me acuerdo qué fue. Y yo me acordé de esa experiencia, entonces yo, Jorge, la palabra dice que hay que tener interpretación de esto, ¿verdad? O sea, yo toda así, ¿verdad? Pero es que de ahí es bíblico. Entonces, cuando yo pregunté, alguien pasó a dar la interpretación. Entonces, por eso es que se habla del orden, porque esto no se hace en desorden. A pesar que con el reino de Dios podemos tener un caos divino, pero siempre ordenado bajo la tutela de Dios. Puede ser un poco desordenado en el sentido de que hay alguien de un mensaje todo raro y uno no está acostumbrado a eso, entonces todo el mundo se le para el pelo, ¿verdad?, escuchando esas cosas, pero por otro lado la presencia de Dios es tan fuerte que usted empieza a decir, híjole, es que algo está pasando. Entonces uno se emociona y por otro lado el razonamiento empieza a cuestionar, pero por otro lado me sigo emocionando y por otro lado mi cuestionamiento, y cuando veo que hay cosas que pasan y se confirman, ya me hago más abierta a el mover del Espíritu Santo. De hecho, quienes estuvieron aquí el jueves de adoración, ustedes habían estado en una noche donde cantáramos una melodía que se sentía que era angelical. ¿Quiénes ya lo habían experimentado antes? Que estuvieran dentro y que lo estuvieran haciendo. ¿Cuántos de ustedes vieron lo que vieron y lo dudaron? ¿O sintieron cosas y lo dudaron? Don Manuel, vos, que vos sentís un ángel y vos, ay no, yo estoy chiflada, no, esto nada que ver. No, es que estoy viendo esto y yo creo que soy yo. Bueno, levanten la mano quienes sintieron eso. Oye, estoy viendo, sintiendo, o lo que sea, y no, yo creo que no. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero vos estabas segura. Ok, entonces vos no contás. Es que tengan duda. Bueno, imagínense, yo no canto. O sea, la pelada, diría yo, ay, qué vergüenza, voy a agarrar el micrófono y voy a cantar esto. Y yo, Esteban, yo creo que está sonando esto del cielo, ¿verdad? Entonces, yo cada vez me vuelvo como más atrevida. Pero hasta que uno no lo hace, con autorización obviamente de los pastores, no es que uno aquí va a hacer cantos todo el tiempo, pero digamos, hasta que uno se tira, es que uno dice, wow, esto está pasando y es real. Primero. Segundo, empiezo a ver que todo el mundo duda igual que yo. Entonces es normal. Y por otro lado, al todos tomar el riesgo, como comunidad nos edificamos tanto que ahora hablamos de los ángeles como muy común. Uy, el ángel que escuchamos las cosas, sí, claro. Y vieras que ayer tuve un sueño con un ángel. Y vieras que después de esa vez me visitó un ángel.
Entonces ya se vuelve como muy normal. Entonces esa es la realidad del cielo que Dios nos involucra para verlo naturalmente sobrenatural, en nuestra esencia, en nuestra forma de ser.